Bueno, buen día. Mi nombre es Santiago Kahane, soy director de Datos Claros. Un poco a diferencia de lo último que dijo Guzmán acerca de los estudios de opinión pública, mi intención es hablar ahora de lo que son estudios de mercado, que tienen características distintas a los de opinión pública, fundamentalmente en lo que respecta a las muestras. Por lo general, en los estudios de mercado no se trabaja con muestras probabilísticas, se trabaja con muestras específicas, y en mi caso particular, un poco, digamos, a petición de los demás miembros de la Cámara, voy a hablar un poco de lo que son los estudios online, que es lo que nosotros más hacemos, y estudios online cuantitativos y cualitativos. Ya que de por sí los estudios online, cuando hablamos de muestras, tienen una limitación de base, y es que el máximo universo al que podemos llegar es el universo de usuarios conectados a Internet, y no más que eso. Es muy importante, cuando hablamos de calidad, asegurarnos mecanismos para asegurar la representatividad de la muestra. Y ya que hay diferentes formas de reclutamiento, hay que analizarlo de acuerdo a la forma de reclutamiento que se utiliza. La forma más utilizada últimamente, digamos, desde que se empezaron a crear y a desarrollar, son los paneles online. Y la calidad en los diferentes paneles online que existen es evidente, y es muy importante tenerlo en cuenta al momento de contratar una investigación. Por supuesto, como decían antes mis colegas, todo esto se termina verificando en el precio. No hay misterios en esto, y cuando algo es muy barato, normalmente la calidad es un poco más baja que cuando algo es un poco más caro. Porque, digamos, existe la creencia de que la investigación online de por sí tiene que ser mucho más barata que la investigación tradicional, y sin embargo, cuando se trabaja con investigación online hay que tener en cuenta muchos aspectos que hacen que no necesariamente sea más barato. Por ejemplo, en el caso de los paneles online, los paneles que están bien conformados son paneles que llevan a cabo un montón de controles desde el reclutamiento, desde que los panelistas se dan de alta, hasta que se mantienen todos esos panelistas, que hacen que sea imposible que sea barato. ¿Qué tipo de controles? Por ejemplo, controles de la IP, de donde se conecta una persona, controles de que una sola persona se pueda conectar desde una misma computadora, controles del lugar geográfico, controles de el código postal que se corresponda con lo declarado, controles de las direcciones de email a través de sistemas de doble opt-in, por ejemplo, controles de que quienes se dan de alta no puedan ser robots a través de mecanismos como CAPTCHA o algunos otros, y demás tipos de controles. Ahora, una vez que la gente se reclutó, después se llevan a cabo los estudios, y ahí es muy importante la calidad de los instrumentos que se utilizan. Los instrumentos desde el lado del software como desde el lado del diseño. O sea, la pregunta que todos tienen de cómo sé que el que está contestando del otro lado es realmente quien dice que es. Entonces, también existen mecanismos de control para eso, desde el diseño mismo de los cuestionarios, por ejemplo, incluyendo preguntas obvias para detectar si hay gente que a las preguntas obvias las contesta de manera no obvia. Por ejemplo, comparando el tiempo promedio que se demora la gente en contestar un cuestionario versus el tiempo de cada uno de los entrevistados. Por ejemplo, detectando patrones de respuesta, gente que en el 80% de un cuestionario contesta siempre la opción de respuesta 1,
o la opción de respuesta última, o la del medio, o cual sea. O sea, hay un montón de controles que se pueden llevar a cabo y que, por supuesto, todo esto tiene que ver con la implementación y eso tiene que ver con los recursos humanos, como decían recién Julio y como decía Guzmán, y los recursos humanos especializados, experimentados y de buena calidad son caros. Y así como hay normas de buena calidad cuando se trata de realizar encuestas online, también cuando se hacen estudios cualitativos, por ejemplo a través de focus groups online, también hay mecanismos que hacen que la calidad sea mejor, aunque eso implique un costo un poco más alto. Como saben, el reclutamiento de los focus groups online se puede hacer a través del mismo medio online o a través de un reclutamiento tradicional. Ahora, aún cuando el reclutamiento se hace a través del medio online, por ejemplo, por medio de una encuesta de filtro, y se determinan quiénes son las personas calificadas para poder participar de los grupos, nuestra recomendación es siempre que haya una intervención tradicional a través del teléfono, una instancia en la cual se chequea la identidad de la persona, se le solicita el documento, que es lo que luego se le va a pedir para darle el incentivo, y se chequean algunas cuestiones como de confirmación que va a estar conectado el día y a la hora indicada, y de recursos, ¿no? De recursos de PC, de conexión, recursos de video, etcétera, etcétera. Todas estas cosas simplemente agregan calidad a los proyectos, tenerlas en cuenta sin, digamos, haberme explayado demasiado en todo esto. Son todas cuestiones que agregan calidad a los proyectos y que la diferencia entre hacerlo y no hacerlo simplemente está en el costo y en los precios que se pagan. Por eso, ya que un poco el mensaje que nosotros queremos dar acá es que los clientes cuando piden precios baratos, que sepan lo que están pidiendo. Bueno, esta es la partecita que a mí me toca, que todos los controles de calidad que se hacen tienen que ver con el precio, y cuando se pide un precio barato, que todos sepamos qué es lo que se está resignando. Muchas gracias. Bueno, faltó un pedacito de mesa, así que yo voy desde el costado. Bueno, mi nombre es Gustavo Mayo, como dice mi cartel, gracias Mónica. Cuando estuvimos discutiendo un poco qué temas nos íbamos a repartir y cada uno, obviamente el tema común era la calidad, obviamente no costó mucho ponernos de acuerdo en que Nielsen tenía que hablar de auditoría, así que fue bastante sencillo. Yo básicamente quiero hablar de 3 puntos, es un poco tarde, así que haciendo honor al compromiso de horario. El primer punto es cómo construye Nielsen una auditoría de calidad. Nosotros hoy, y desde hace muchos años ya, en todo el mundo tenemos estándares de calidad. Son 869 estándares, de los cuales cada uno se aplica desde el proceso de inicio de la auditoría hasta el final. Obviamente no podemos dedicarle ni 30 segundos a cada uno de los 869, pero la idea es mencionarles cuáles son los principales. El principal y por donde comienza la medición de auditoría es por el universo. Obviamente el primer paso para poder realizar una medición de canales tradicionales de alguna categoría determinada empieza por saber dónde lo vamos a medir, cuántos negocios son. El segundo paso es la construcción de la muestra. Obviamente también relacionado con la muestra es el proceso de la muestra y el proceso de proyección de la muestra. Y en la última dimensión, y son 13 capítulos, y salté de la tercera a la décima, en la décima habla del control de la información analizada, que es el paso previo a que la información llegue al cliente. Obviamente estos son estándares de calidad, habla de procesos, habla de gente que interviene en cada uno y habla de que cada uno de los estándares son medidos mensualmente, trimestralmente y cuatrimestralmente en algunos de los casos. Esto es un poco para decirles qué complicado y a su vez qué sencillo, porque está todo muy reglado,
cómo es el proceso de construcción de una auditoría de la medición del comercio minorista. Lo segundo que quería transmitirles tiene que ver un poco más con los clientes, con el que compra la medición, y es cómo se puede controlar justamente la calidad en una información de mercado cuando uno la compra. Y la primera herramienta que los clientes tienen es la cobertura. La cobertura no es ni más ni menos que la relación que hay entre las salidas de fábrica de los clientes y las compras que releva la información que mide Nielsen en la auditoría. Esa relación puede dar un porcentaje, históricamente un estándar, y dependiendo de las familias de productos que cada una tiene distintas dinámicas, puede ser entre 70%, puede ser 90%, hay índices que son mensuales, hay índices que son bimestrales, pero en promedio podemos decir que entre todo el conjunto de auditorías, de más de 90 categorías de productos que hoy estamos midiendo, la cobertura estándar es del 90%. Y eso es muy bueno. Obviamente dentro del 90 hay algunas categorías que están más cercanas al 100 y hay otras que están más cercanas al 70, como lo decíamos. Y ese es un control que los proveedores, los que compran la información de auditoría, lo tienen a mano. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que tienen que seguir es ¿qué tan bien está leyendo Nielsen la tendencia de los mercados y si está siguiendo las mismas líneas de los fabricantes? Obviamente, si uno tiene la información de salida de fábrica de todos los fabricantes de una misma categoría, con eso puede sacar la cobertura total de una categoría. Y en segundo lugar, está relacionado con qué es lo que pueden hacer los clientes con la información. Y creo que es el punto más importante, porque Stefan habló de comunicación y de demostración de la información. El lema de Simon se llama información para toma de decisiones, y justamente lo que quiero decirles es eso. En Nielsen tenemos un proceso que nos asegura desde el paso 1, donde se identifica un problema, hasta la solución y la recomendación del mismo, nos asegura y nos obliga a seguir ese proceso conjuntamente entre el proveedor y Nielsen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando termina el proceso el cliente está en condiciones de evaluarnos. Nos evalúa en una escala de 1 al 5, por suerte hemos sacado este año muchos 4, pero de alguna forma el sentido de esto es pensar qué es lo que hace el fabricante cuando toma una decisión y qué pasa con esa decisión. Si uno hace una recomendación de precio, si uno hace una recomendación de distribución, la acción se toma, después se pueden medir los resultados y evidentemente es cuando la auditoría tiene sentido o no. Es ahí cuando se pueden tomar mejores decisiones o no. Y finalmente el tercer punto es, obviamente también relacionado al tema de precio, y en el proceso específico de auditoría, la construcción del precio o el costo, en definitiva, tiene que ver con qué tipo de categoría vamos a medir, qué tipo de canales involucrados hay, es decir, cantidad de puntos muestrales, cantidad de auditores involucrados, cantidad de procesos, cantidad de máquinas que uno tiene que tener, cantidad de conectividad, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede construir una auditoría para reflejar, por ejemplo, una tendencia a un nivel país, a total Argentina, o puede construir una misma auditoría de la misma categoría para que refleje total Argentina, áreas, litoral norte y la área litoral sur y 10 ciudades abiertas. ¿Sí? ¿Eso qué significa? El tamaño de la categoría, el volumen de la misma categoría va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es la posibilidad que tenga el que compra la información de tomar distinto tipo de decisiones. Entonces, evidentemente el precio o el costo puede estar determinado y puede ser variable y depende de lo que acuerde el proveedor de la auditoría con el que compra la auditoría. Lo que no se puede discutir en el caso de Nielsen es estos 869 estándares de calidad que les decía al principio son igual y se aplican exactamente igual para una medición de una categoría muy chica como una muy grande. Muchas gracias.